Lo que ha sucedido esas 3 semanas en la Franja de Gaza no es más que el penúltimo fotograma de una secuencia. Y tenemos que empezar a no olvidarnos de lo que ha sucedido, porque no podemos olvidar lo que ha sucedido estas 3 semanas, pero tenemos que quitarle su excepcionalidad. La única excepcionalidad de estas 3 semanas es una virulencia especial, en un ataque que en realidad comenzó en 1948. Y ese es el paradigma con el cual nos tenemos que acercar a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande de la historia. Es un campo de concentración porque, ¿qué es lo que diferencia un campo de concentración del resto de otro tipo de lugares? Es un campo de concentración porque la característica que define un campo de concentración es el lugar al que se desplaza por la fuerza a un número de personas, o sea, a un conjunto de población civil, para encerrarla. Y eso es lo que ha pasado en la Franja de Gaza. El 70% de la población de la Franja de Gaza son refugiados expulsados en 1947 y 1948, básicamente, aunque también después con menor intensidad, básicamente por las milicias sionistas. En su momento las milicias sionistas, a partir de aquel momento el ejército que se llama Fuerzas de Defensa de Israel. Tenemos que ser conscientes cuando empezamos a describir Gaza como un campo de concentración, ¿quién crea? Abandonó Palestina y nació Israel. A la mayoría de la población civil. Producto de una guerra, el nuevo Estado judío se enfrentó a una inminente invasión de fuerzas árabes, decididas a aniquilarlo por completo. Que lo tengamos clavado en nuestra cama, porque es difícilmente justificable. La victoria de Israel en esa primera guerra de 1948 al 49, que humilló a los países árabes vecinos y desató poderosas fuerzas políticas. Que seamos capaces de ubicar qué es aquello que podemos hacer desde aquí en solidaridad con ellos. Tenemos que entender que en 1948, eso apenas 2 años después de la liberación de los campos nazis, varios miles de supervivientes de los campos nazis, por la fuerza, ocupan el territorio de la Palestina histórica que les correspondía a ellos según el plan de partición de Naciones Unidas y el que no les correspondía también, y específicamente en el territorio que teóricamente les correspondía a ellos, arrasan totalmente 450 aldeas y expulsan a la mitad de la población originaria palestina del territorio. ¿Qué es lo que pasa? Entre 1948 y el año 2006 se desplaza a 750.000 personas que por el crecimiento de población, no todos están en la Franja de Gaza, obviamente, hay refugiados palestinos en todo el mundo y hay refugiados palestinos especialmente en los países limítrofes, pero digamos, la mayor concentración de personas dentro del territorio de la Palestina histórica es lo que conocemos como Franja de Gaza. Se desplaza un grupo de personas por la fuerza, progresivamente se les priva de derechos, es decir, se genera relegada a un plano puramente espiritual y personal. Ese sería un gran error. La guerra de 1967 significó un importante punto de inflexión en la historia del Islam. Era un sistema de señores y esclavos. Posteriormente se construye físicamente una verja que les encierra físicamente. Se les permite trabajar como mano de obra barata en el Estado de Israel durante muchos años y se consigue que ese territorio dependa casi exclusivamente del ingreso económico que adquieren los trabajadores trabajando en Israel y exportando sus productos, o sea, la producción local, sobre todo agrícola, a Israel. Se consigue que toda esa gente dependa exclusivamente en cuanto a insumos, en cuanto a suministros para desarrollar su economía, también de los suministros que entran desde Israel, para posteriormente diseñar todo un sistema de cierre físico que poco a poco y a lo largo de años Israel siempre aprieta suavemente para que no se note, suave pero firme, es decir, nunca para en sus movimientos, pero tampoco lo hace nunca con la suficiente fuerza o velocidad como para que se note y se monte un escándalo internacional, excepto en este caso concreto de ahora.
Esto es un proceso histórico que dura 55 años y que se radicaliza a partir del año 2005. En el año 2005, el gobierno de Ariel Sharon decide evacuar las colonias judías que hay en el territorio de la Franja de Gaza. Apenas unos pocos miles de judíos, de colonos judíos, en Luit, en Netzarim, 3 colonias, una en el norte, otra en el centro y otra en el sur. Evacúan a esos colonos, los sacan del territorio ocupado de la Franja de Gaza para enviarlos mayoritariamente al territorio ocupado en Cisjordania, o para enviarlos también al triángulo palestino que hay en el norte del Estado de Israel, ya que hay una mayoría de población palestina en el norte del Estado de Israel y necesitan reubicar colonos judíos, y específicamente si son los colonos desplazados de la Franja de Gaza, que son el grupo de colonos más fascistas dentro del movimiento de colonos, los mandan para allá. Y Israel dice, en el año 2005, cuando evacúa las colonias, dice que la Franja de Gaza ya no está ocupada más, que se ha terminado la ocupación. Primera mentira. Todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza es una gran mentira. Primera mentira, Israel dice que la Franja de Gaza ya no está ocupada. Lo que hacen es transformar una ocupación física con presencia militar directa y de colonos en el territorio por lo que se llama la ocupación perimetral. La ocupación perimetral, que según el derecho internacional es igual de ocupación que la ocupación física. Es decir, es el control de todos los accesos de entrada y salida a la Franja de Gaza, es el control del mar también, y es el control incluso del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo. La ocupación perimetral es ocupación. Entonces, la primera mentira que todos tenemos que saber que es mentira, es decir, que la Franja de Gaza no está ocupada desde el año 2005. En el año 2006, los europeos, los demócratas europeos, la Unión Europea, en su expansión de la democracia por el Mediterráneo, les lleva a los palestinos el manual de cómo organizar elecciones, organiza unas elecciones para ellos según nuestros criterios, y según nuestros criterios hay unas elecciones absolutamente libres y limpias que gana el movimiento de resistencia islámica, Hamás. A partir de enero del 2006 comienza el bloqueo total, el bloqueo a la Franja de Gaza. Es un bloqueo también que se endurece gradualmente con el tiempo y comienza en enero del 2006. Recordad lo que pasó en Argelia, cuando en 1993 hubo unas elecciones que ganó el Frente Islámico de Salvación. La comunidad internacional decidió que el resultado no era de la comunidad internacional, y a raíz del resultado y del boicot paralelo al resultado, Argelia entró en una guerra civil con cientos de miles de muertos. Bueno, pues los mismos políticos, exactamente los mismos políticos que sabían que bloqueando a Argelia se provocaba una guerra civil y que fueron responsables de la guerra civil de Argelia, los mismos políticos, como el señor Javier Solana a la cabeza, deciden volver a hacer lo mismo. No nos gusta el resultado, vamos a boicotear a esa administración que sale de las urnas. Hamás es un movimiento de resistencia islámica exclusivamente armado en sus orígenes. Se crea a mediados de los años 80, que desarrolla toda una política de asistencia social hacia la población, que hace que a medida que la corrupción de Al-Fatah comienza a hacer mella entre la población y hace que la población se canse de Al-Fatah, entonces en un momento determinado decide transformar lo que es una rama exclusivamente de resistencia militar y de asistencia social a través de sus relaciones quietas en la Franja de Gaza, decide convertirlo en un partido político también y entrar en el juego electoral. Es decir, jamás da el paso. Jamás da el paso, y desde la comunidad internacional se le responde con un palo en la cabeza. Y les dicen, no nos gusta el paso que habéis dado, no os queremos. A partir de ahí, hay todo un problema interno entre palestinos en la Franja de Gaza, que no es nuestro tema, no es nuestro problema. Nosotros, como extranjeros que nos acercamos a estudiar estrategias de seguridad con la causa palestina, no tenemos que caer en la trampa, segunda mentira, de poner la culpa de lo que sucede en la víctima.